producir, si me permiten, en el segundo momento emotivo de la noche. Hay algunas cámaras apagadas. Si no es tema de datos, que por favor la prendan, así todos nos podemos ver. Si hay un tema de datos, bueno, se entiende para poder oírlo. Pero si no, prendemos las cámaras y todos nos vemos. De nuevo, agradezco poder compartir con ustedes. Vamos a tratar de avanzar. eh, ¿Recuerdan lo que hizo Saqueo, no? Cuando Saqueo se convirtió fue a la casa, que devolvió cuadruplicado. Bueno, este momento alguien lo va a devolver cuadruplicado, que dos mensajes van en uno. Así que después echen la suerte a ver qué va a ser que devuelve cuadruplicado. Bien, ahora sí, ponemos el cronómetro, se están riendo los responsables, ponemos el cronómetro y comenzamos. Voy a ir leyendo y viendo con ustedes. Ustedes saben que me gusta hacer preguntas, el Zoom no es muy bueno para esto, o la plataforma virtual de conexión, pero vamos a ver si podemos ir viéndolo. Yendo para atrás, Hugo, ¿tengo la posibilidad de compartir? Ahí habilité para que puedas compartir. Ah, qué grande. No es nada del otro mundo, es una simpleza, es un pequeño mapita que armé, que no lo encuentro. ¿Dónde está? Acá está. Compartir, lo voy a poner en presentación. Ven que acá está Presentation. Ahí está. Bueno, acá ustedes ya vieron todo esto, ya vieron Filipos, vieron Fípolis y vieron Berea. Y ahora nosotros nos vamos a concentrar acá en Antenas y Corinto. Ven que la flecha está acá por tierra. Es probable, muy probable que fuera por tierra. Aunque cuando leyeron el texto de Berea, los hermanos le dijeron que baje hacia el mar. Puede ser dos cosas, o que fue hacia el mar y fue por mar, lo cual sería muy difícil porque sería muy largo el viaje acá, o fue hacia el mar porque la ruta lo llevaba. Sabemos que en esta zona, por alguna razón, pese a que había ciudades, no predicó ninguna de ellas y fue derecho de Berea a Atenas. Antes de empezar con el capítulo que corresponde a Atenas, vamos a considerar muy brevemente posiciones de esto. Vamos a dejar de compartir, stop the share. Bien. Y fíjense este detallecito que está en el capítulo 17. En el 16 sabemos que sucede lo del varón macedónico, sucede lo de Filipo, la hermosa iglesia de Filipo que se funda, muy probablemente el carcelero fue el primer obispo de la iglesia, llegan a Tesalónica, en Tesalónica sucede lo que sucede, pero al final, fíjense que en el capítulo 10 dice, el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Después avanzan, llega lo de Berea, en Berea conocemos a estos judíos nobles, judíos que tomaban la palabra de Pablo, la enseñanza de Pablo, que imagínense que les estaba diciendo que el Mesías que estaba mencionado en Isaías 53 había venido. Entonces los judíos en general lo que hacían que era desechar eso. Estos judíos, ¿qué hacían? Tomaban la palabra, el Antiguo Testamento, la escritura que tenía y lo comparaban, constataban que lo que Pablo decía era así. Gran ejercicio que deberíamos tener cada uno cuando terminamos de oír mensaje. Hay una frase de un hermano que se llama Ferace, Gerardo Ferace, que dice, cuando uno predica, pretende venir de parte de Dios. Frase sacada de 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, que dice que el que habla, hable conforme al oráculo de Dios. Pero nosotros los oyentes deberíamos constatar que lo expuesto viene de parte de Dios. Cero lo debería lo hacían. Y fíjense lo que dice un poquito más adelante. 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. ¿Quiénes son estos hermanos? Son los hermanos de la reciente iglesia de Berea y también la reciente iglesia de Tesalónica. ¿Y qué hicieron estos hermanos? Estaban recién convertidos, eran nuevitos. ¿Pero qué entendieron? Que Pablo llevaba el evangelio de Dios de lugar en lugar con la encomienda de Dios. ¿Y cómo participaban ellos? Encaminándolo. ¿Qué significa que los encaminaban?
que le decían, bueno, Pablo, te vas para Atenas ahora porque ya es hora del partido, entonces hay que cortarla. No, era comprometer tiempo, comprometer dinero, comprometer bienes para que fuera encaminado el que llevaba el Evangelio, para que fuera acompañado, a veces acompañado físicamente, a veces acompañado con ofrenda. Y así va pasando de lugar en lugar, de tierra en tierra, de pueblo en pueblo, hasta llegar al lugar de Atenas. Pero los recién convertidos participaban de esto a través de lo que tenían. ¿Se entiende lo que se traduce de la Biblia, del texto bíblico? Imaginemos que nosotros, no sé cuál es el promedio de años de creyente acá, pero generalmente cuando hago esta pregunta, no es menor a 8 años de promedio. Con 8 años de promedio, esto tendría que ser un ejercicio en nuestra vida. Y no les voy a preguntar a ustedes, me miro a mí y no es un ejercicio. Cuando veo a alguien que predica el Evangelio, me cuesta encaminarle, apoyarle, sostenerle. Más bien tengo una mirada analítica, pienso en la iglesia local, y acá lo que se hacía es pensar en el que seguía. Tesalónica pensó en Berea, Berea pensó en Atenas, y Atenas así sucesivamente. ¿Para qué? Para que el Evangelio se expanda. No pienso localmente y comunitariamente, pienso hacia afuera. Y así arribamos a Atenas. Llegamos al versículo 16 y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quiénes? A Silas y Timoteo. Detallecito. Mientras Pablo esperaba en Atenas, recién dijimos a Silas y Timoteo. ¿Por qué lo tienes que esperar? Porque él mismo dijo, quédense en donde, en Berea. ¿Para qué? ¿Para qué se tenían que quedar en Berea? Porque el evangelio que acababa de prosperar había que disipular con la enseñanza. Pablo había en este caso llevado el Evangelio. Ahora vamos a ver que él varía de método de acuerdo a como el Espíritu le guía, pero en este caso vemos que deja a Silas y a Timoteo para confortar, para fortalecer, para fortificar la semilla entregada. Y nos deja dos enseñanzas claras. Primero, tres enseñanzas. Primero, la necesidad de que haya evangelistas y enseñadores viajando en conjunto. Que la misión no solamente sea evangelizar, sino que la semilla pueda crecer, que se les enseñe a los recién convertidos a quitar las piedras y los espinos, a que pueda haber buena tierra para que dé buen fruto. Pero además también que vemos, el segundo punto, una organización general, no una organización a gusto y piacere de Pablo. Eso lo pueden ver, si quieren, en el final de 1 Corintios capítulo 16, cuando a la iglesia de Corintios Pablo le explica que Apolos no podía estar, y si buscamos varias traducciones, lo que vemos no es que Apolos era un caprichoso que no quería ir, sino que Apolos, por el Espíritu, todavía no era el tiempo para ir, estaba haciendo otra tarea. Entonces Pablo, entendiendo lo que el Espíritu le había dicho a Apolos, le dice a Corinto, en estos momentos no va a ir. Le insistí, pero no va a ir. Está convencido de lo que hace, pero pronto prometió que va a venir. Hay una organización, un respeto a la guía del Espíritu, pero también hay un respeto y un reconocimiento a los oficiales que Dios preparó en su ejército. Este es un ejército. Y Silas y Timoteo renunciaron a su voluntad y se sujetaron a las órdenes de Jesucristo, y particularmente venía a través de Pablo. ¿Y Pablo qué le dice? Muchachos, miren, el viaje está buenísimo, pero hoy se quedan en Berea. No, pero Pablo, no quiero Berea, quiero a Atenas. Quiero comprar esos regalitos que dan en Atenas. Quiero comprar una piedrita porque la tengo que llevar a mamá que me dijo que le lleve un recuerdito de Atenas. No, Pablo le dijo, quédate en Berea. Así le a Timoteo. Y sí le a Timoteo que dijeron, sí señor. Y cuando terminen la tarea, vengan a Atenas. Y ahí vemos a Pablo esperando en Atenas. Esto es un ejército. Hermanos, en este momento la sociedad está individualmente pensando. La pandemia ayudó a la individualidad, nos fue separando. Y las iglesias que no lo entendieron, perdieron y hoy están sufriendo la falta de comunión. Pero la iglesia es un cuerpo, pero es un cuerpo como un ejército. Y hay un orden y hay un gobierno. El que gobierna es el Espíritu, la palabra, el Señor. Pero hay oficiales en ese gobierno, en ese lugar. Y nosotros tenemos que orar por esos oficiales, pero también sujetarnos a esos oficiales que Dios preparó y reconoció y levantó en la iglesia. Silas y Timoteo no se pusieron a discutir sus gustos personales, o sus tiempos, o sus objetivos, o si estaba bien lo que decía Pablo, si era el tiempo, o si tenía la currícula para decirlo.
¿Saben qué dijeron? Sí, señor. Me quedo en Berea y cuando termine la tarea encomendada voy para Atenas. Cueste lo que cueste, gaste lo que gaste, sea el tiempo que sea. Y así llegamos a Pablo, que está en Atenas, y dice, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Me permiten una pregunta y espero la respuesta de ustedes. ¿Por qué dice la palabra se enardecía? ¿Alguien me dice por qué Pablo se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría? A la cuenta de uno, a la cuenta de dos. Tiró una, porque era judío y la idolatría este, eh, estaba digamos, en contra de su forma de ver las cosas. Bien, bien. Tengo ¿Alguien otra. está de acuerdo? ¿Alguien está en contra? Puede ser también para aportar que él conocía la verdad y ese espíritu de enardecerse era saber lo que les esperaba a ellos siguiendo ese camino, ¿no? Como diciendo, no puede ser que no vean, no puede ser que hasta tengan un altar que dice al Dios no conocido, ¿no? Y eso es como que lo ponía Claro. ansioso a Pablo, un poquito Si me más vas que a contar ansioso. el final, no, ¿eh? Si me vas a contar el final, Mario, no, ¿eh? No me adelantes capítulo. Pero, miren, mucho tiempo yo pensé igual que Hugo. ¿Por qué? Porque pensaba desde el punto de vista crítico, del punto de vista, mira, son idolátricos, esto está mal. El punto de vista es decir, conozco el texto y puedo juzgar esto. Y es correcto lo que está diciendo Hugo. Y es lo que yo pensaba y lo que uno entiende. Pues se enardecía viendo la idolatría. ¿Pero qué era nueva la idolatría para Pablo? ¿Nunca había visto idolatría? ¿Que en el resto de la ciudad no había idolatría? El enardecerse pasaba por el tener la solución y faltarle tiempo, recursos, faltarle posibilidades, querer abarcar más de lo que él podía. Por eso dice antes, esperaba a quién, a los laderos, esperaba fuerzas, esperaba brazos, se enardecía porque tenía la solución, se enardecía porque él tenía el evangelio, se enardecía porque él estaba encomendado a comunicarlo. Y dice, discutía. Miren, esta palabra me encantó. ¿Por qué me encantó? Porque fui al original. ¿Y el original qué es? Dialegomai. La palabra de dialegomai es una palabra compuesta. El alegomai ya la conocemos, son dos palabras que se unen. Pero ¿cuál es el concepto de esa discutían? Es cuando yo entablo una conversación donde oigo a la persona. No es un sermón, es una conversación razonada intelectual. Es cuando yo me siento a alguien y tengo la intención de oírlo y poder, la palabra Pablo lo usa después en Timoteo, redarguir a través de sus opiniones y conceptos y basado en el texto bíblico, refutar y enseñar. Por eso Pablo usa esas cuatro palabras ahí con Timoteo. Acá en esta discusión está esta dinámica. Y les digo, también esta palabra está en Hechos 27. Búsquenla, por favor. Den vuelta a dos hojitas. 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Pablo no hacía un sermón ahí. Cuando Euticos, no, sí, creo que es acá, sí, disertó esta tarde y se cayó el muchacho Eutico. Pablo conversaba con la congregación. Pablo les preguntaba a la congregación, la congregación contestaba. Y fueron enseñándole a través de una conversación. No era un sermón. Para sermón es otra palabra. Sermón es lo que él utiliza cuando va, ahora vamos a ver que se me está adelantando ahí Mario, en el Areópago. Ahí sí es un sermón, donde él expone en forma única. Pero acá es un diálogo, es una discusión. ¿Con quién discutía? Dos lugares. La sinagoga y las plazas. En realidad es la plaza. Es un lugar muy particular. Pero dicen las sinagogas con los judíos y los piadosos. Los piadosos posiblemente sean los griegos conquistados por la filosofía judía que estaban aprendiendo de Jehová en la sinagoga. Entonces, de los judíos y los piadosos, ¿y qué hacía? Conversaba. ¿Con qué? Con el texto bíblico. ¿Cuál? El Antiguo Testamento, no estaba escrito nuevo. ¿Y después a dónde iba? A la plaza. Es el mercado, el ágora,
donde se hacían todas las transacciones y donde estaba el alma de la ciudad. Ahí estaban los tribunales y después lo vamos a ver, pero estaba todo eso ahí, ahí estaba el comercio, todo estaba. Y en ese lugar, Pablo, en el centro comercial de vida de la ciudad, discutía, conversaba inteligentemente, racionalmente. ¿Qué cosa? El evangelio. Porque la idolatría lo llevaba a estar separado de Dios. Pero Jesucristo lo llevaba a estar en relación con Dios. Ellos no tenían problema de identificar un Dios, pero tenían problema de identificar a Jesucristo. Y particularmente un punto con Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? En esta discusión, en el centro de la plaza, que estaba la plaza del Ágora, estaba cerca del Areópago, y encima en las plazas, ¿qué hacían los atenienses? Particularmente en Atenas había muchos filósofos que circulaban y filósofos estables. ¿Y qué hacían? Discutían los filósofos, lo mismo que hacía Pablo, nada más que lo discutían con el pueblo, ¿para qué? Para elevar el nivel cultural del pueblo. En estas discusiones, estos filósofos se entrecruzan con Pablo, lo oyen la conversación porque eran inteligentes, y había dos escuelas, epicúreos y estoicos. No me quiero detener mucho en lo que son los epicúreos y los estoicos, pero quiero detallar dos cositas. Primero, sobre los epicúreos, lo que tenían es todo lo que afecte a la búsqueda de la paz mental era evitado. Me encanta. Todo lo que afecte a la búsqueda de la paz mental era evitado. O sea que si discutir con mi esposa para resolver un tema de la casa me quitaba la paz mental, no discuto con mi esposa. Ya está. Si el laburo era muy complicado, me quitaba la paz mental, ya está, fuera. Las cosas se esconden sobre la alfombra. ¿Y qué decían también? El alma se extingue cuando el cuerpo se mueve. Ahora, ¿qué pasaba con los estoicos? Yo anoté, lo estoy borrando, los fundadores, la escuela, donde vi todo eso, lo estoy borrando. Se basaban en el dominio y el control de los hechos. El objetivo a alcanzar era la felicidad y la sabiduría en aceptar el momento tal como se presenta. En ambos, diferentes escuelas, pero en ambos, porque uno era más materialista y el otro más hedonista, en ambos era la vida el escenario donde alcanzar un estado que se llama de ataraxia, una tranquilidad y libertad del miedo, la ausencia de dolor corporal. En otras filosofías más orientales tienen otro nombre. Pero el objetivo era que en esta vida, a través de esfuerzos, recuerden que Pablo, si no me acuerdo, no recuerdo mal, en Gálatas, creo que es, o Colosenses, dice que con duro trato del cuerpo son cosas que tienen apariencia como de buena reputación, pero no hacen nada con respecto a los pecados del cuerpo. Estas filosofías son de epicúreos y estoicos. ¿Y qué es lo que me quedé pensando cuando estudié estos dos? Cuando entendí lo que eran los epicúreos y los estoicos, me di cuenta que muchas veces el cristiano fue permeable a estas filosofías y las ha adoptado. Entonces vemos cosas que la vida que vivimos acá termina siendo más importante y eclipsando la vida de después. Entonces, me esfuerzo acá justificando un montón de cosas. Y no me comprometo, no vaya a ser que mi tranquilidad mental se afecte. Y no solo se hizo permeable, sino que como lo he santificado, lo he hecho parte de mi vida, ataco al cristiano que quiere vivir diferente. Otra cosa que me llamó la atención, la preparación de Pablo. Miren, ahora vamos a ir a lo que mencionaba un poco Mario, lo de el Dios no conocido y el Areópago, ¿no? Atenas, para que tengamos ideas, es una ciudad de conocimiento, es como si fuera una gran universidad. Es un lugar de pensadores, de personas de primer nivel. Pablo primero hablaba con los estoicos y los epicúreos, y hablaba al nivel de ellos. Y después terminó hablando con los de mayor capacidad en discusión. Ahora les vamos a explicar. Ahora, ¿cómo llega Pablo a hablar esto?
¿Cómo llega Pablo a poder ver esto y hacerlo? ¿Y saben de qué yo me quedé pensando? De lo que Dios permite en la preparación de la vida, de cada uno. Miren, cuando yo era chico, estuve en la escuela secundaria y esto es un ejemplo. El ejemplo no hace un principio, ¿está claro? El ejemplo es analizado por el principio. Y el ejemplo es colorido. Yo si quiere, cuento 20 ejemplos negativos. Solamente voy a contar este ejemplo que en este caso me deja bien parado a mí, pero después le cuento 20 si quiere que me deja mal parado. Yo estaba en la escuela secundaria y había un compañero que era de la ACA, Asociación Católica Argentina, y era ferviente. Yo estudié en ESEA, Escuela Cristiana Evangélica, y cristianos éramos muy pocos. En ese momento creo que éramos 2. Y yo, digamos, era un cristiano evangélico aguerrido y este muchacho del ACA era aguerrido del ACA. ¿Y qué hacía él? Por cuestiones personales, lo que sea, no sé, pero decía, ¿para qué estudiar historia? Quiero ser técnico electrónico, ¿para qué estudiar historia? ¿Para qué estudiar sintaxis? ¿Para qué estudiar lo otro? Y me acuerdo, me llevé una burla generalizada, pero le digo, flaco, si Dios lo puso en tu vida, ya que sos cristiano, estudialo porque tiene un propósito. Pablo tuvo una vida donde Dios le permitió que le enseñara cosas que utilizó en esta situación. Qué triste es cuando hablamos con padres que no le quieren esforzar al hijo y no lo quieren capacitar con herramientas para el ministerio a futuro. Qué triste es ver hijos cristianos que cuando tienen la oportunidad de ser capacitados, disciplinados, ejercitados en herramientas para futuro, la desechan. ¿Para qué estudiar inglés? ¿Para qué estudiar música? ¿Para qué estudiar otro idioma? ¿Para qué ejercitarse en algo? Porque Dios te puede utilizar como lo utilizó a Pablo. Padres, dejemos de pensar a los chicos que simplemente va a ser para el futuro y para que tenga un mejor sueldo. Pensemos que Dios lo puede utilizar en la hora del ministerio. Pero preguntémosle a Dios en qué hay que capacitar a nuestros hijos. Hijos, si somos cristianos, entendamos que nuestros padres quieren lo mejor y que Dios puede estar siendo un propósito, un conductor, para que yo sea una herramienta mucho más útil a futuro. Pablo fue útil porque Dios lo instruyó y él se permitió ser instruido. Después otra cosa, me encanta no trabajar, que el apóstol no trabajaba solo, ¿no? Ustedes si estaban estudiando Hechos se darán cuenta que armó un equipo extraordinario. Estaba compuesto por hombres y mujeres. Y iba operando de acuerdo a Dios le llevaba en diferentes lugares. No se trabaja solo. Es un cuerpo la iglesia. Y por último, Pablo en estos momentos cuando ya acaba a hablar, va a tener la posibilidad de hablar frente a la usina de pensamiento del mundo occidental. De Atenas se formó el pensamiento que construyó el mundo occidental que hoy conocemos. Los romanos después lo diseminaron, pero de Atenas, de los filósofos, salió ese pensamiento. Las escuelas de filosofía tienen raíces en ese lugar. Arrancan un poquito antes, pero tienen raíces en ese lugar. Y la construcción occidental actual sale de ahí. Pablo pudo hablar frente a los pensadores, a la usina de pensamiento del mundo occidental de ese momento. ¿Por qué? Porque seguía la voluntad de Dios. Vamos a avanzar porque ya usé 23 minutos y yo quiero usar 20 minutos por capítulo y todavía estoy en Tesalón, en Atenas. Llegamos al Areópago. Le hago pregunta breve. ¿Sabe alguien qué es el Areópago? ¿Pueden contestar? Descartamos ya a Hugo y a Mario que contestaron. ¿Quién puede decir qué es el Areópago? Una isla griega. ¿Una? Perdóname, ¿cómo? Una isla griega. No sé. No. No, esa no es la respuesta. No ganas el premio. Era como, es como un anfiteatro. Bien. Como lugar físico es correcto. Es correcto. Donde debatían temas de la actualidad. ¿No era? Exactamente. El Areópago se destinó como un lugar, pero originalmente se le llamaba Areópago a un conjunto de personas. Luego se le llamó al conjunto de personas y al lugar. ¿Bien? ¿Qué hacía este conjunto de personas? Este conjunto de personas era un conjunto de pensadores como un tribunal que examinaba
que los filósofos que pasaban por Atenas y los que eran radicales, vivían en Atenas, lo que enseñara fuera bueno al pueblo. Entonces ellos eran un tribunal corrector de eso. Entonces, cuando lo llevaran al Areópago, Valentín va a entender esta frase, ¿no? Es como cuando Carlos Bildt te dice, vamos a tomar un cafecito. Eso significa que te va a examinar Carlos Bildt. ¿Viste? Cuando él dice, vamos a tomar un cafecito. Bueno, acá, cuando te llevan al Areópago, es que te van a examinar para ver si lo que decís le va a hacer bien al pueblo o le va a hacer mal al pueblo. Ellos cuidaban lo que al pueblo se le enseñaba. Estaban preocupados que el pueblo aprendiera, pero cuidaban lo que al pueblo se le enseñaba. Me quedó una lección de esto, porque pasa muy seguido en la iglesia, y esto, los que fueron a un campamento de jóvenes en el IMA hace poco pasó, cuando se habla de alguna doctrina que no sea correcta, bíblicamente hablando, aunque tenga nombre de cristiano, no se puede hacer eso. Todo está bien. No se puede trazar una línea. Los ancianos de las iglesias tratamos de velar por la doctrina dentro de las congregaciones y no se puede hacer eso. Los atenienses seculares cuidaban lo que llegaba al pueblo en su educación. Que no viniera cualquier filósofo a enseñar cualquier cosa. ¿Cómo tenemos que respetar y orar por nuestros ancianos? Para que velen por la congregación y por la enseñanza de la congregación, y que cuando hay falsas doctrinas o doctrinas espurias o malas, nos ayuden a evitarlas, nos enseñen. Y no andar juzgando y diciendo, no, a mí me gusta, a mí me hace bien, a mí me bendice. Y con eso contrarrestar todo. Bueno, el Areópago era esto, era este concilio, supervisaba esta educación. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Fíjense en el capítulo del versículo 22 al versículo 30. Pablo, cuando llega a este lugar, ¿qué estaba? Solo. Todavía no había llegado ni Silas ni Timoteo. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace? Dice, no, muchachos, espérenme, cuando venga Silas y Timoteo, así hacemos un pequeño concilio y le damos para adelante. Aguánteme un poco. O prefiero a Apolos, que es poderoso en palabras. No, todavía Apolos no aparecía en escena. Pero no. Pablo sabía que el Señor lo estaba llevando, porque ya se lo había mostrado con el varón macedónico. Tenía que ir por toda esa zona y sabía que Dios estaba encaminando sus pasos y que le había prometido que él iba a hablar delante de importantes y él lo iba a ayudar. Entonces lo único que había hecho es haber orado. ¿Y a qué recurrió? A que el Espíritu lo guiara. Entonces, ¿cómo empezó? En medio del Areópago, varios atenienses empezó a decir, y usó esta palabra que es contar, armó un sermón. ¿Y cómo empezó con el sermón? Lo primero que no podía usar Pablo, ¿qué era? El Antiguo Testamento. ¿Por qué no podía usar el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? Porque no lo conocían. Claro, porque no lo conocían. Eran los griegos. El Nuevo Testamento no estaba escrito. O sea, no tenía argumento ni judío, ni cristiano, para hablarles. ¿Cómo se puede apoyar? Entonces empieza con algo muy sabio. Dios se lo dio, seguramente. Dice, ustedes son muy religiosos. Y la religión es algo que atañe al ser humano desde que es ser humano. Religarse con Dios, tratar de encontrar con Dios un camino. Ustedes son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé lo que nombraba Mario, al Dios no conocido. Y miren cómo empieza. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Los atenienses se desvivían por oír algo nuevo. ¿Y cómo hace Pablo? Que ya tenía la dinámica de estar en la plaza, hablando y discutiendo y oyendo al pueblo. Conocía a los griegos, sabían cómo pensaba la búsqueda. A ese Dios que ustedes adoran por las dudas, se los vengo a revelar. Y ya captó la atención de todos. ¿Y cómo dice? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay. Siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos manos humanas, pero me quedo hasta el cielo y la tierra. ¿Recuerdan lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20? ¿Alguien se lo acuerda de memoria?
sino que lo busque rápido y lo lea. Romanos 1, 19 y 20. Vamos que me pasa el tiempo. Dice, Romanos 1, 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense cómo el Señor le dio a Pablo el mismo argumento que después usa en Romanos. El Dios que creó todas las cosas invisibles de Dios se hacen visibles por la creación. Ningún hombre tiene excusa. Y si quiero predicar a alguien que no puedo usar ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, tengo argumento en la creación. Y sigue diciendo, primero, bueno, que no es honrado por manos de hombre ni nada, pero ¿qué les dice después? La necesidad de buscar a Dios. Fíjense, 27, para que busquen a Dios. Y ahí también tenemos Romanos 1:21, la necesidad de buscar a Dios. Sí, el mismo pensamiento de Pablo. Después la existencia de este Dios, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o cultura de arte. El hombre, siendo linaje, siendo descendencia, creación de Dios, no puede reproducir ni acercarse a Dios a través de cosas materiales. Y cada religión, hasta donde yo sé, a excepción de la nuestra, tiene una imagen que representa un Dios al cual hay que adorar. Pablo hace una argumentación y un desarrollo y dice, no hay imaginación de hombre que pueda replicar, porque somos linaje, somos creación. Nuestra limitación no puede ser definida, no puede definir la ilimitación de Dios. No hay imaginación, no hay nada que lo pueda hacer. Y después, ¿qué habla? El amor de Dios. Dios habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia. No importa que no tengas el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, sabés que Dios te está hablando por la creación y vos lo conocés y sabés que tenés la conciencia dentro y sabés que lo que te digo está sonando en tu mente. Dice, pasa, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y llega al final, donde ha establecido un lugar donde juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Interesante la frasecita, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y cuál fue el tema? Los griegos no discutieron la fe en todos, no discutieron de aquel varón, porque recuerden que si van acá, miren el versículo 18, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Ellos enseñaban de Jesús Cristo y resurrección Anastasia en griego. Entonces creía que eran dos dioses. Ellos los griegos tenían muchos dioses. Entonces cuando le muestra que Anastasia, resurrección de los muertos, ¿qué usa la palabra ahí? Que el necro, el cuerpo muerto, tome vida. Que el cuerpo corporal resucite. El cuerpo que fue enterrado vuelva a resucitar. Claro, ahí se caían todas las filosofías. Porque las filosofías que dicen, una vez que el alma se separa del cuerpo, se acabó el tema. La vida es mientras vivimos acá. Después ya estaba. Entonces abrió una ventana que desarticulaba todas las filosofías seculares. Alguien está enseñando que el cuerpo que se enterraba podía resucitar. Entonces cuando leyeron de resurrección de los muertos, se burlaban y decían, ya iremos de esto otra vez. Y, perdón, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y ahora vamos a tratar eso. Pero quiero volver al mensaje. Dos cosas. Si yo tengo que hablar en público, evangelizar en público, tengo que entender a quienes tengo adelante. Yo no puedo evangelizar con un método repetitivo sin que el Espíritu me utilice. Tengo que ser guiado por el Espíritu. No hay un manual de predicación.
Hay una Biblia que predica, pero que tengo que entender a quién y qué le predico. Segundo, si yo no tengo un sermón, sino que estoy compartiendo con algo, no tengo que predicarle todo el evangelio, porque tiene que primero creer que hay un Dios, ir desarrollándolo el evangelio. ¿Para qué le voy a contar que hay una solución al pecado si no reconoce que es pecador? Y tengo que ir mostrándole y conversando con él y hablando con él. No hacer un sermón en la prédica, sino una conversación. Pablo en esto es un enseñador para nosotros aún en este tiempo. Me gustaría desarrollar un poco más, pero no estamos teniendo prácticamente tiempo para esto. Resultados de Pablo. Estamos hablando de Pablo, que fue a Atenas, toda una provincia la siguió de largo, el Espíritu no se lo permitió, le permitió ir a Atenas. ¿Cuál es el resultado de esta prédica? De haber trabajado en las sinagogas con los judíos y los griegos convertidos, en la plaza con los estoicos, epicúreos y con todo el pueblo. ¿Cuál fue el resultado? Un grupito dice, ya te oiremos. Parece que estos después siguieron conversando, pero dice el verso 34, Dionisio, el Areopagita, alguien de ese tribunal, y Dámaris. Pareciera ser que el resultado son dos. Cuando leemos Eusebio, sabemos por Eusebio, no por la Biblia, por Eusebio, que este Dionisio terminó siendo el obispo, el anciano de la iglesia en Atenas. Y que de esto que dice acá, que acerca de esto te diremos, parece que hubo más conversiones, pero no fue abrumadora. No se constituyó una iglesia enorme, fue algo menor. De hecho, el texto bíblico ni registra la iglesia en Atenas. Nosotros estamos llamados a sembrar, no a cosechar. No buscamos resultados. Nosotros tenemos que tener semilla, disposición de echarla y echar la semilla. El sembrador salió a sembrar. Nosotros tenemos que tener semilla, disposición de la semilla, buena semilla, y echar la semilla. Pablo, el gran Pablo, dos hermanos. Avanzamos al 18, 36 minutos. ¿Cuánto me queda, Alberto? ¿3 horas? ¿O 3 minutos? 3 minutos, bien. Un capítulo en 3 minutos. Quiero ver cómo lo hago, pero bueno. Tenemos en Corintios, cuando llegamos a Corintios... 30 te decía, Juanito. No, 30 minutos, no, te agradezco, pero no, se van a dormir todos. Llegamos a Corintios entonces. Cuando llega a Corintios, ¿qué sucede acá? Después de estas cosas, Pablo sale de Atenas y va a Corintios. Si recuerdan el mapita, él fue por tierra, los curunismos. Corintios tenía una particularidad, que es un concepto que después Estados Unidos replicó en el canal de Panamá, pero sin ser el canal. ¿Qué hizo Corintios? Vos venías de andar por el Mediterráneo, antes no se navegaba por el Mediterráneo con nada, sino que era costero. Entonces, para no pegar toda la vuelta a ese istmo que yo les mostré recién, entraban a esa ensenada, llegaban a este puerto. Corintio había hecho una carretera de piedra de 3 kilómetros y llegaban al otro puerto. Entonces llegaban los barcos a este puerto, pasaban la carga, 3 kilómetros, embarcaban de vuelta y se iban para la Europa, para aquel lado. O sea, unía lo que era el oriente por ese caminito y seguía para el occidente. Imagínense que pasaba todo el comercio de ahí. Era rica en dinero, porque el puerto bajaba, había que trabajar, había que transportar. Moyano ahí se llenaba de plata, Ferroviario se llenaba de plata, Portuario se llenaba de plata. Corintios era una ciudad con dinero, pero aparte cosmopolita. Entonces había de todo. Y bueno, estaba Corintio también tenía idolatría como en Atenas, pero aparte cosmopolita. Y había mucha lascivia, había mucha promiscuidad sexual. Como que Atenas era un poco más conservador intelectual, Corintios era como más banal. Si uno elige, ¿qué elegiría predicar? Y uno elegiría Atenas, ¿no? Gente, perdón la expresión, ¿no? Pero encima se está agradando, ¿no? Pero gente como uno. Entonces ya, ¿a dónde va? Atenas.
Y a Corintios, no, Corintios. Bueno, paso por Corintio, pero Corintio. Pablo va a Corinto. ¿Y qué sucede? Haya un judío llamado Aquila, natural del Ponto, no voy a explicar todo esto, después búsquenlo, no me da el tiempo, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. El Ponto era del otro lado, pero habían pasado por Italia. En Italia Claudio había rajado a los judíos y a los cristianos, y recién llegaban y se habían instalado en Corinto. Bueno, ya vemos lo de Claudio. Bueno, fue a ellos. ¿Por qué fue a ellos? Por 3 motivos. Una, porque los dos eran judíos. ¿Bien? Segundo, hacían carpas, era el mismo oficio. Ahora vamos a hablar de eso. Pero tercero, ¿cuál es el punto? Eran cristianos. Pablo, no hay mucho registro en contra de lo que voy a decir. Pablo generalmente se paraba en lugares donde hubiera cristianos. Aquila y Priscila eran cristianos y ahí se queda. Convivía, buscaba la compañía de los cristianos. Pero aparte era el mismo oficio. Ahí lo vemos en el versículo 3 porque dice, era el mismo oficio y se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Según lo que investigué, estas tiendas eran las tiendas pequeñas de cuero que eran para los que transitaban. Seguramente Pablo hasta tenía una tienda de estas, porque al caminar tanto había que parar en un lugar, armar una tiendita y dormir, pasar la noche. Armaban estas tiendas, eran hábiles en esto. Pablo había adquirido quizás de su ascendencia, quizás lo había adquirido de sus padres, o quizás fue un oficio que adquirió. Generalmente en la antigüedad el oficio del padre era transmitido a los hijos. Lo vemos, por ejemplo, que Jesús aprende carpintería por su padre. Y así tenemos varios oficios. Los hijos de Zebedeo habían aprendido pesca y todo lo demás. Ahí Alejandro se ríe porque también está aprendiendo mecánica, pues su padre es mecánico, supongo, ¿no? Y bueno, pero una nota. Es otro ejemplo de color. Antes llevaba el auto en la parte eléctrica a un hombre que lo conocía a mi papá, del Automóvil Club, etcétera, se llamaba Alejandro. Entonces él me reparaba todo lo que es el encendido. Entonces mientras reparábamos, charlábamos, siempre tratábamos de hablar de la Biblia, todo, y un día en la charla que teníamos me dice, no, mi hijo está en la escuela técnica y quiero que vaya a la facultad. Mi hijo quiero que vaya a la facultad, no quiero que se ensucie como yo. ¿Viste? El hombre me hace así, tenía las manos llenas de grasa de trabajar, no quiero que esté metido acá, no quiero que esté esforzándote tanto. Y yo lo paré y digo, mirá, te respeto como padre, obviamente, lo que estás diciendo, pero vos no estás dignificando a ti mismo el trabajo. El trabajo que vos estás menoscabando le dio a tu hijo la posibilidad de la facultad. Y tu hijo, vos no le estás permitiendo que honre el trabajo que le estás dando. No le estás permitiendo que él tenga como plataforma tu conocimiento, tu experiencia, tus clientes, todo lo que hiciste en el tiempo para desarrollarse y después si quiere hacer otro negocio, otras cosas, pero dignifica tu trabajo. Miren, yo seguí un tiempo más y ¿qué pasó? El pibe en la facultad no fue ni para atrás ni para adelante. ¿Y qué terminó el pibe? En el taller, engrasándose con el papá. Pero al pibe no le gustaba eso. ¿Qué quiso poner? Un auto estéreo. El papá en un momento, como la mamá tuvo una situación muy complicada de salud, el papá la llevó a la mamá a pasear y el pibe era un chanta y perdió todos los clientes porque no había aprendido cómo se trabaja. Pablo seguramente aprendió de los padres, Aquila y Priscila también. Pasemos, transmitamos lo que Dios nos permitió de trabajo a nuestros hijos. Hijos, seamos sabios en esto. Son los padres que Dios nos dio, para bien y para mal, para bien y para mal, hablo de mí como padre. Entonces, estaban haciendo tiendas. Ahí me lleva a otro pensamiento. ¿No les parece raro que un misionero dedicado a tiempo completo a la evangelización, a la enseñanza, se ponga a trabajar con las manos? Pueden abrir los micrófonos y contestamos, así hacemos un pequeño break y no los canso de tanto hablar. ¿No les parece raro? Es raro si lo vemos en el contexto actual, pero no era raro en ese momento, ¿no? Me estás contextualizando. Yo lo que digo es, yo hoy estoy hablando acá con la iglesia de Mario Bravo. ¿Bien? Estamos en pleno siglo XIX, no, perdón, XXI. Estamos así. Y ¿no es raro que un misionero sostenido a tiempo completo se ponga a trabajar con sus manos? ¿No les hace ruido? ¿Qué pasa si ahora hoy? Sí, ¿quién habló? Un misionero no tiene que trabajar, entonces está mal.
¿Esa es tu opinión o estás tirando así para hacer ruido? No, es la opinión de muchos, no de acá, pero Bien. Hay misioneros que usan el trabajo para predicar también, les es más fácil. El contacto con personas. Quizás no trabajaba tanto. También Pablo decía que no le quería hacer de estorbo a algunos hermanos. Cambio la pregunta. Bien. Levante la mano. ¿Quién de acá, a los que veo, porque hay algunos que han prendido todavía la cámara, levanten la mano, ¿quién de acá es misionero? ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos un concepto del misionero que es a tiempo completo, pero vos y yo tenemos una misión dada por Jesucristo. Nada más que vos y yo, la misión la hacemos a tiempo parcial. Los misioneros sostenidos la hacen a tiempo total, full time. Pero vos y yo tenemos una misión, ir y predicar el evangelio. Olvidarme de esto, ¿qué me hace? Que yo no levante la mano. No quise exponerlo, entiéndame, porque encima está grabado, esto, después editalo. Pero no quise exponer a nadie, me expongo a mí mismo esto. Porque cuando yo salgo de mi casa y me olvido que tengo una misión, ¿qué voy? A trabajar. ¿Por qué? Porque voy a ganar el pan. ¿Y qué me hizo Jesucristo? Me dijo muy simple, ocupate el reino, yo te traigo el pan y el vestido. No te traigo el pan solo, te traigo el vestido también. Y te traigo qué tomar, pero vos ocupate el reino. ¿Y yo qué salgo a trabajar todos los días? Para traer el pan, el vestido y tener el auto prolijo y poder irme de vacaciones y crecer en la casa y prosperar y hacer el proyecto. Y Dios dijo siempre, ocupate el reino. Pero cuando me olvido que tengo una misión, me voy a ocupar más de las cosas. Me ato acá. Todos somos misioneros. Y el apóstol lo único que nos está enseñando que hay tiempo y tiempo. En este momento él tenía tiempo para ocuparse de sus manos. Y como bien decía Alejandro, que está escrito por ahí un poco más antes, él le dice a Corintios, yo no quiero ser gravoso. Y justo a Corintios le dice eso. Él se ocupó de sus manos. Y a Corintios le dice, yo no quiero ser gravoso a nadie. Si tengo las manos, si tengo un oficio, si tengo la manera de hacer algo bien. Ahora, fíjense un versículo después. Versículo 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado, que dice, por entero a la predicación de la palabra. Yo no quiero con esto que acabo de decir atacar un sistema, pero tenemos que entender la administración del tiempo. Yo no me voy a poner a pensar si el misionero tiene que trabajar o no tiene que trabajar. Cada uno que lo analice y los cráneos que lo piensen. Pero tengo que entender la administración del tiempo y el objetivo. Si yo tengo tiempo para invertir en mis manos de producir dinero y no ser la voz de la iglesia, perfecto. Pero mi objetivo es predicar el evangelio. En el versículo 5 ya estaba concentrado. Se acabó el tiempo de las tiendas. Que sigan Aquila y Priscila. Por entero estaba entregado a la predicación del evangelio. La iglesia de Jesucristo no tiene que abstenerse de sostener un misionero porque dice, bueno, si tiene manos que se arregle. La iglesia tiene la responsabilidad de sostener al misionero. Doble responsabilidad si está en la enseñanza y la evangelización. Ahí dice los ancianos. Es otro tema para tratar en otra oportunidad. Pero el misionero hay que sostenerlo y la responsabilidad de esa iglesia, no podemos extenderlo. Pero el misionero también, si tiene tiempo, puede hacerlo y usarlo como un medio. Andrés Maldonado es matriculado en gas y ha entrado a todas las casas de todas las personas de Camarones a través del trabajo y a través de la iglesia. Vos caminás por Camarones y preguntás por Andrés y te dicen, el pastor Andrés. Vas a la comisaría y te dicen, el pastor Andrés. Vas a la escuela, vas al puerto, vas a la plaza y lo conocen al pastor Andrés. ¿Por qué? Porque él utilizó su profesión para entrar en todas las casas y evangelizar. Lo usó como un medio, no como un fin. Pablo, mientras tuvo el tiempo, hacía tiendas, trabajaba junto con ellos. Pero el versículo 5 está ocupado. ¿Qué hacía ahora Pablo? Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Bien, acá también tenemos la sinagoga que había conquistado griegos. Pero oponiéndose y blasfemando esto, le dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre esta propia cabeza, yo limpio. Dice, desde ahora miré a los gentiles. ¿Cómo actuó Pablo en Atenas? ¿Alguien se acuerda?
Se me durmió alguien allá abajo. Está con los ojitos cerrados, pobre. A ver, ¿alguien se acuerda cómo actuó Pablo en Atenas? Pablo y Flor, a ver, ¿se animan? Quería ver si no era un fondo de pantalla. ¿Cómo actuó? ¿En qué sentido? ¿Cómo, Porque cómo acá, era la estrategia? acabo de decir, mira, acá dice, saliendo se fue a casa, dijo, desde ahora miré a los gentiles. ¿Cómo actuó con respecto a la sinagoga Pablo en Atenas? Estoy haciendo un examen en vivo. Fue primero a judíos y piadosos y fue Claro. también a la plaza. Y después a la plaza. En Atenas fue a los dos a la vez. Fíjense que acá, en Corintios, unos pocos kilómetros, primero fue los judíos nada más. Fue los sábados. Y hablaba a los judíos. Ahora, cuando los judíos dijeron basta, cuando los judíos empezaron a blasfemar, fue a los griegos. Fue afuera, fue a la plaza, fue a otro lugar. A los gentiles, como se dice. ¿Por qué la variación? Porque el plan es del Espíritu. Hermanos, ¿tenemos que tener estrategia? Sí. Nehemías nos muestra que se tiene que tener estrategia y que hay que planificar, pero la firma la tiene que poner Dios. Y tenemos que ser permeables al Espíritu. Yo todavía estoy tratando de entender en mi vida en forma práctica qué significa el Espíritu le impidió entrar a la ciudad, el Espíritu le prohibió hablar. ¿Qué significa eso en mi vida? Porque yo todavía no lo viví, que me haya prohibido hablar. Hermanos, el Espíritu tiene que trazar nuestros planes y nosotros ceder a su voluntad. En Atenas, a los dos a la vez. En Corintios, primero a los judíos. Cuando terminó, cuando se acabó el tiempo de los judíos, ahora voy a los gentiles. Es más, sacudió las ropas. Bueno, después hay cosas características que dice, saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo. ¿Y dónde estaba la casa? Estaba justo junto al lado de la sinagoga. ¿Se entiende? La sinagoga estaba acá, la casa al lado, la de Justo. ¿Y qué hizo en la casa de Justo, que estaba justo al lado de la sinagoga, donde le dijo, muchachos, sacudo mis ropas? Y bueno, empezó a predicar. ¿Y cuánto estuvo ahí? Se quedó, ¿dónde dice? 1 año y 6 meses, como mínimo, porque en 1 año y 6 meses sucedió esto. Empezó a predicar ahí. ¿Pero qué pasó? Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. En la casa de Justo, ya no en la sinagoga. Pablo había terminado, estaban los judíos, ahora están los gentiles, y empezaban a creer. Lo que no sucedió en Atenas, sucedió en Corinto. Ahora sucede algo muy particular. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a Pablo en visión de noche, no se lo dijo a Pablo, Silas y Timoteo, no se lo dijo a Pablo, Aquila y Priscila, no se lo dijo a Aquila y Priscila, se lo dijo a Pablo. No temas, sino habla y no calles. Primero me llamó la atención que dice, y no temas. Me hizo acordar enseguida a Josué. ¿Se acuerdan que Jehová le dijo a Josué varias veces, no temas, esfuérzate? Pablo dijo a Timoteo, no temas, sé valiente. Dios ahora le dice a Pablo, no temas. Y sabemos por Corintios que Pablo entró a Corintios con temor en el corazón, con una situación. Y acá Jesucristo le dice a Pablo, no temas. ¿No temas a qué? No estamos seguros, no se puede deducir bien si el Señor le está anticipando la jugada o en el corazón de Pablo había algún temor. Pueden ser las dos cosas. Pero le dice, si no habla y no calles. Pero Pablo ya venía hablando. Quizás el temor sea alguna cuestión que no está revelada y le llevaba como no querer hablar, sea con los judíos, sea que había salido el principal, sea con los griegos, sea con algo. El Señor le dice, no temas, sino habla y no calles. Y redobla, le dice, porque, me encantan los por qué.
Porque teniendo un porqué, enfrentás cualquier cómo. Esa frase me encanta en mi vida. Yo teniendo un porqué, enfrento cualquier cómo. Porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Está la aclaración, no dice que no te van a poner la mano en el hombro, no te van a meter preso, no, dice, ninguno pondrá la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios no eligió Atenas, eligió Corinto. ¿Atenas había que aplicar? Sí. Pero ni siquiera un registro bíblico hubo una iglesia. Dios eligió Corinto. Yo creo que ni vos ni yo lo hubiéramos elegido Atenas. Dios había elegido Corinto. Qué feo es cuando me opongo a los oficiales del ejército de Dios, que Dios le puede poner en el corazón algo y empiezo a discutirle y a tratar de torcer el rumbo y a cuestionarlos. Cuando Dios pone en el corazón de los oficiales del ejército de Dios, ¿cómo tenemos que orar por nuestros oficiales, por quienes están al frente? Para que hablen y no callen y para que nos sean de ejemplo, para que los cuide el Señor y ningún mal le hagan. ¿Por qué? Porque hay mucho en ese pueblo. Ustedes están orando por 2 localidades en el interior del país, más la localidad donde ya están. ¿Cuánto pueblo hay ahí? ¿Dios la eligió las localidades? Y si la eligió, ¿por qué las eligió? Y cuando viajemos va a haber costos. Hoy oraban por las cuestiones mecánicas. Hay imponderables en la ruta. Yo puedo tener el seguro, el auto arreglado, puedo estar bien dormido todo. ¿Y qué pasa con el camión que viene de frente? ¿Qué pasa con el animal que se cruza? Que Dios guarde todas las cosas. Pero tengo que ir a predicar el evangelio, si Dios así lo quiere. Pero digamos a los que tienen la visión, la voz de Dios. Y sujetemos nuestra vida. Y oremos por ellos. Y oremos por nosotros. Pero que podamos entender que Dios tiene mucho pueblo ahí. No trabajemos donde Dios no quiere que trabajemos. Trabajemos donde Dios quiere que trabajemos. ¿Tenemos que sembrar? Tenemos que sembrar. ¿Tenemos que ir a Atenas? Tenemos que ir a Atenas. ¿Se convierte en 2 en Atenas? ¿Se convierte en 3 en Atenas? No importa. Nosotros sembramos. ¿A dónde vamos? A Corinto. Estamos 1 año y medio. ¿Y qué dice Dios? Seguí. Seguí porque yo tengo mucho pueblo acá. Después de que 1 año y medio, no sabemos si la visión fue al principio del año y medio o al final del año y medio, no sabemos. Pero se detuvo allí 1 año y medio. Quizás Pablo, si fue al principio, la visión ya se le había medio borroneado, pero él enseñaba la palabra. Recuerdan que antes dejó a los enseñadores y él evangelizó y se fue. Acá él evangelizó y enseñó. Volvió a cambiar el método. Él evangelizó y enseñó. Siendo Galión procónsul de Acaya estuvo una región y acá está diciendo que Galión y los libros históricos dicen que Galión existió, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, después el hermano de Galión le trabajó, fue el que instruyó a Nerón, Nerón lo terminó haciendo matar y después obligó a que él se suicidara, etcétera. Pero bueno, siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. No se sabe si es porque muchos judíos estaban creyendo, no se sabe por qué, pero la cuestión es que se levantaron como un acuerdo. Este persuade a los hombres a ahorrar a Dios contra la ley. Y lo que escribió ahí Lucas, que es muy cuidadoso, cuando usa la palabra ley, no se define si es la ley romana o la ley bíblica. Eso los judíos fueron vivos, fueron a los romanos, ¿y qué le dijeron? Pablo persuade, conquista, induce a los hombres, no dice a los judíos y gentiles, a los hombres, a honrar a Dios, lo cual los judíos también, contra la ley. Y lo dejaron ahí. Entonces, ¿qué pasó? Galión no era ningún dormido. Cuando empezó a hablar, empezó a decir unas pocas palabras, Galión dijo, para. ¿Y a quién se lo dijo? A los judíos. Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros. Porque yo no quiero ser juez de estas cosas.
y los echó del tribunal. Cuando los echa del tribunal, la palabra en nuestro castellano por ahí no es tan ilustrada, no es que está mal traducida, entiéndame, no tiene todo el color, pero los comentaristas lo que dicen es que había un grupo de personas, porque evidentemente quisieron negociarlo, como diciendo, no, pará, Galión, danos, y había 3 personas con varas que empezaban a sacarlos a los bastonazos. Era como la fuerza de choque del tribunal. Desalojan el tribunal. Hay que sacarlo. En los lugares. Desalojaron el tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, tampoco está revelado por Lucas por esto, es confuso, dice que lo golpeaban delante del tribunal. Algunos creen que son estos que agarraban bastonazos y le dieron una lección a uno solo a Sóstenes, pero es raro porque parecería ser algo contra los judíos. Otros dicen de que como intentaron hacer una revuelta y trataron de engañar, le dio una lección. No se sabe. La cuestión que a Pablo no le pusieron una mano encima para hacerle mal. Y encima, al que trató de hacer el plan en contra, como se dice, le salió el tiro por la culata. Terminó mal. Y fíjense qué hace Pablo. Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. No solo estuvo 1 año y medio, sino que se quedó muchos días allí. ¿Y qué termina fundando? La famosa iglesia de 1 Corintios y 2 Corintios para nosotros en las cartas, ¿no? ¿Quién quiere ser miembro de la iglesia de 1 Corintios? Levante la mano. Ah, nadie levanta la mano, ¿no? ¿Quién quiere ser miembro de una iglesia que sostiene a una persona, ¿no? Como el de capítulo 5, el de capítulo 6. ¿Quién quiere? Dios dijo, tengo mucho pueblo ahí. Y Pablo invirtió mucho de su tiempo por esa iglesia que él amaba. Hermanos, nosotros, no quiero decir ustedes porque la iglesia de Mario Bravo me encanta, no vamos a decir la iglesia donde me congrego. Nosotros, donde me congrego, tenemos muchas cosas parecidas a la de 1 Corintios. Pero muchas veces la escondemos debajo de la alfombra. La dejamos ahí. Y Dios nos sigue amando, y nos sigue mandando el mensaje, y sigue mandando oradores y mensajeros que nos hablan para que cambiemos, porque nos ama como iglesia. Y Dios tiene un propósito en el testimonio de tantos años en un lugar. Nosotros cumplimos este año 75 años de fundado en el lugar donde estamos. ¿Por qué? ¿Por qué 75 años de la puerta abierta? No, esa es otra iglesia. Del salón abierto. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito ahí. Y si yo me encierro en mi pequeño saloncito y me quedo atesorado ahí adentro, no cumplo el propósito de Dios. Y yo tengo que salir al barrio y tengo que conocer a mi vecino y tengo que tocar el timbre porque Dios tiene mucho pueblo ahí. Y Dios sigue hablando conmigo y quiere que me corrija. Hermanos, ustedes van a salir a 2 testimonios nuevos. Inviertan tiempo, siembren y enseñen. Que haya evangelistas y haya enseñadores, pero haya disposición de tiempo. Hermanos, fíjense, y quiero terminar porque se me fue el tiempo, llevo 1 hora, 2 minutos. Navegó a Siria y con él Priscila y Aquila. Dejaron la ciudad de Corintio, dejaron la habitación, venían de Italia, habían salido del Ponto, ¿ahora dónde se fueron? A Siria. Y habiéndose rapado en Cencrea por voto, no se sabe bien, llegó a Éfeso y los dejó allí. Otra vez Pablo tuvo un matrimonio que los conoció en Corintios, que predicó un montón de tiempo, se los lleva a Corintios, ¿y qué hace? Llega a Éfeso, que no había pasado por Éfeso, y le dice, ¿se quedan acá? ¿Y qué hacen Analía, Priscila y Aquila y Priscila? ¿Qué hacen? No, Pablo, el negocio de las carpas en Éfeso no funciona, me funciona en Corinto mejor. No, señor, ¿sí? Porque ven a Dios detrás de Pablo. Porque están obedeciendo a Dios a través de Pablo. No ven a Pablo, ven a Dios a través de Pablo. Ven el obrar, ven la fe del hombre y la tratan de imitar, como dice Pedro. La examinan la fe y siguen sus huellas. Soldados. Hermanos, la obra misionera hoy está necesitando, y la obra misionera en general, no hablo solamente de los de FEMA, hablo de la misión que tenemos vos y yo. Está necesitando matrimonios jóvenes
que puedan con sus talentos, con sus capacidades, con su esfuerzo, radicarse en puntos del país donde no hay evangelio o hay evangelio mínimo y trabajar en el lugar. Y fortalecerse. Venimos de Puerto San Julián y hay un matrimonio donde el marido trabaja en la mina, cada 15 días está dentro de la mina y 15 días está afuera. En los 15 días que está afuera hace la escuela dominical entre chicos, en un pueblo donde no hay asamblea de los hermanos, donde no hay iglesia, no hay testimonio de los hermanos. ¿Y sabe que está orando? Para poder tener un trabajo que sea de lunes a viernes en otra empresa y que pueda trabajar en la escuela dominical de continuo. ¿De dónde viene? De Berazategui. ¿Se entiende? Pero si estamos cómodos en el salón, si estamos cómodos con el trabajo que tenemos, con las comodidades que tenemos, nunca vamos a dejar y las órdenes del Señor. Nunca vamos a poder decirnos, che, andate a Vaca Bayuna y quédate allá. Andate a Mercedes y quédate allá. Andate a Puerto San Julián y quédate allá. ¿Por qué? No, no tengo facultad, no tengo esto, no tengo el otro, no hace frío, no me gusta, no voy a progresar, en mi trabajo ya me van a ascender. Cerramos. Bueno, los judíos de Éfeso que la palabra discutían ahí es la misma, volvía a charlar con ellos, a enseñarles, a entender, a conversar. Le rogaban que se quedara con ellos, pero bueno, no pudo acceder, no quiso acceder, ¿por qué? Porque tenía que llegar a la fiesta, ya lo había hecho, y después subir a Antioquía, a rendir en la iglesia de Antioquía. Y dice, pero otra vez volverá a vosotros, si Dios quiere. Y quiero cerrar con este si Dios quiere. Los que me conocen saben que soy pragmático. Soy fácil para organizar, fácil para hacer, para ordenar, para generar un plan, y encima me ha dado Dios la fuerza para poder llevarlo adelante. Pero estoy introduciendo en mi vida y me está costando el si Dios quiere. El poder entender y ver la firma de Dios. Empezamos con mi esposa en el momento que nos casamos. Proseguimos cuando quedaron embarazados cada uno de los hijos que Dios nos dio. Y siempre oramos, si Dios quiere. Y lo estamos tratando de hacer parte de nuestra vida, si Dios quiere. Hermanos, les animo a poder decir si Dios quiere. ¿Pero qué significa? No el si Dios quiere, no, bueno, si Dios quiere voy a la reunión. No, eso no se discute. Dios quiere que vayas a la reunión. No puedes decir eso. Si Dios quiere voy a trabajar. No, vos tenés que ir a trabajar. Si Dios quiere, ¿qué cosa? Dios quiere que haga su voluntad, que el plan que estoy trazando funcione. No está hablando de si Dios quiere las cosas que hay que hacer. Está hablando de las cosas potenciales, las cosas que no sabemos, las cosas donde la iglesia tiene que funcionar como cuerpo. Y que todos como uno podamos decir, sí, avancemos. Y que Dios quiera. Que Dios nos bendiga. Gracias por la atención. Perdón por el tiempo.